Dios le bendiga, hermanos. Espero que el poder de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo nos asista en este momento. Si fuera un discurso político o una nota de prensa, yo creo que no tuviera problemas. Pero tratándose de la palabra de Dios, que es lo más serio que hay en el universo, debo de ir cautamente, prudentemente, caminando este trillo, porque se trata de la palabra de Dios, palabra santa, palabra que se ha sostenido y mantenido por los siglos de los siglos, y a la cual debemos respetar y acudir en ella o a ella en busca de consuelo y también de muchos consejos, porque están ahí contenidos todos. Vamos, antes que nada, a orar. Acompáñenme pues en la oración, hermanos. Señor Dios nuestro, es corta mi oración y está contenida en el versículo 14 del Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hermanos, una de las razones por las cuales queremos que Dios nos tome de la mano, nos sostenga y nos consuele, es que tenemos muchos problemas que le vamos a llamar en este caso muchos gigantes. Y la mente humana muchas veces de esos pequeños problemas hace grandes gigantes. A la hora de hacer una lista de las personas que hacen eso, yo creo que yo ocupo el primer lugar. Hay tantas cosas con las cuales no podemos dominarlas ni podemos entenderlas muchas veces. Hay tantas cosas que haríamos si tuviéramos quizás una mejor educación, si fuéramos más atractivos, más buenos, si tuviéramos más dinero, si se nos diera la oportunidad, que siempre estamos demandando oportunidad. Ante todo eso que nos falta muchas veces, nos dejamos llevar y guiar por una palabra que nos acompaña prácticamente desde que Adán y Eva salieron del paraíso. Una palabra que nos acompaña y que es un gigante. Esa palabra se llama desaliento. Y ese es el título que le vamos a dar a esto que vamos a decir hoy aquí. El desaliento muchas veces es pequeño, pero nosotros de tanto moverlo y tanto, lo hacemos un gigante en nuestras vidas. Y el desaliento está desde los tiempos de los siglos. Para eso les voy a pedir que me acompañen a Números 13:33, número 13:33.
Vamos a hacer muy pocas citas porque quiero trabajar básicamente en toda su dimensión de lo que es este pequeño gigante o este gran gigante que es el desaliento. Bien, hermanos, Números 13:33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Como decía al comienzo, en el mundo espiritual hay gigantes cuya presencia es muy evidente en la vida del creyente. Y aunque no se vean físicamente, está ahí. El gigante desaliento muchas veces me acompaña. Y algunas veces, sin yo darme cuenta, como las enfermedades, se mete dentro de mí. Con sus espadas desnudas, nos acorrala privándonos del valor, destruyendo el gozo de vivir e impidiendo que disfrutemos de nuestra rica herencia espiritual de nuestro Padre Celestial. Son varios los gigantes. Voy a enumerar algunos y me voy a quedar con el que mencioné, que no quiero mencionarlo mucho porque hasta temor me da. Pero gloria a Dios por eso. Entre esos gigantes están la ansiedad, la desilusión en el amor, el mal genio, destruyendo el gozo, privándonos del valor, como la soledad, los malos entendidos, los celos también son parte de esos gigantes, los chismes, la culpa, el complejo de inferioridad y, como mencioné al principio, el desaliento. Pero ¿qué es el desaliento según el significado humano? Bueno, la palabra desaliento, según el diccionario de la lengua española, significa pérdida del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. Muchas veces uno comienza algo y lo deja por mitad, se desalienta. El diccionario Larousse es más breve, 3 palabras lo define al desaliento: decaimiento del ánimo. Y entre la sinonimia que acompaña, o los sinónimos que acompaña al desaliento, podemos mencionar el desánimo, el abatimiento, la postración, la depresión, que en estos siglos y en estos tiempos hay tanta y tanta gente que sufre de esto. La depresión, quebranto, las aflicciones, tantas aflicciones, por no descargar nuestras culpas y todo nuestro pecado en las espaldas de quien todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo. La pena, el decaimiento, también desalentar, dejadez, apatía, indolencia. Todo esto forma parte de ese gigante que es el desaliento. Cuando se estudia el Antiguo Testamento, es necesario recordar que, de acuerdo al Nuevo Testamento, fue escrito para nuestra enseñanza y los fines de los siglos. Cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo tan solo un relato interesante de la historia, aunque sí lo es, sino algo que fue escrito con un propósito,
Cada pasaje tiene una interpretación y aplicaciones válidas para nuestras propias vidas. Números 13, que es el capítulo escogido y del cual hemos escogido este versículo, registra la historia de los 12 espías de Israel. Eso se ha mencionado aquí en varias ocasiones últimamente. Los 12 espías de Israel. Se relata que estos fueron a Canaán por mandato de Moisés para ver cómo era la tierra que el Señor les había dado. Estos 12 espías fueron, observaron la tierra, la exploraron y regresaron. A la hora de emitir el informe, 10 de ellos emitieron el siguiente informe. Vamos a número 13, 33. Dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos 10 hombres dijeron que Israel simplemente no podía poseer la tierra. Había demasiados problemas, gente demasiado alta, demasiados gigantes. Pero hubo un disenso, hubo un informe que no fue el mismo de estos 10. Y fíjense cómo es la cosa. Humanamente, la mayoría siempre tiene la razón, según las lides democráticas y políticas. Pero divinamente no es así. 10 eran mayoría de los 12. Emitieron este informe de la leche que fluía, leche y miel. E inmediatamente pusieron el pero, los gigantes y demás cosas, pusieron los obstáculos y los inconvenientes. Más los restantes 2 que se habían quedado callados emitieron entonces su informe. Y dice: 2 de los espías dieron un buen informe y dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿De quién? De la tierra. Porque más podremos nosotros que ellos. Eso está en el versículo 30. Lo voy a leer. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un disenso en cuanto a la opinión de los 10. La tierra podía ser conquistada con la ayuda cierta del Señor, porque lo había prometido. Sin embargo, la mayoría prevaleció. ¿Y qué llegó? ¿Qué se metió en el corazón del pueblo? El gigante desaliento. Desaliento cundió, se adueñó de todo, y la victoria fue perdida en ese momento. ¿No ilustra esto la actitud de mucha gente, muchos de nosotros, hacia la vida, incluso hacia la vida cristiana? Muchos creyentes tienen esa misma actitud. Ya han confiado en Jesucristo como su Salvador, saben que Él es quien da y quien lleva y quien ha ordenado y quien es el que quita los pecados del mundo. Sin embargo, su vida dista mucho de estar llena de gozo y de paz. Estos cristianos contemplan lo que piensan ser grandes posibilidades para esta vida y luego dicen: es realmente buena tierra, tierra que fluye leche y miel. Hay hermosas promesas en las Escrituras,
promesas de paz, de gozo, de descanso. Hay libertad del temor, hay esperanza, hay perdón del pecado, hay liberación de la culpa. Y algo que se maneja mucho en estos días en nuestra sociedad, hay seguridad. Hay seguridad. Y así por el estilo pueden continuar por buen rato. La miel fluye, la leche abunda. Es algo maravilloso y grande. Además, estamos tan cansados de la manera en que habíamos estado viviendo, cansados de la vida vieja. Pero hay un problema. Hay gigantes. Vimos todas las facilidades, liberada de los obstáculos, el atractivo que tiene la tierra. Y una sola palabra hizo caer todo. El desaliento. Qué terrible y grave es el desaliento. Qué peligroso. No podemos desentendernos muchas veces del desaliento, de este gigante que nos tortura, nos asedia, nos acorrala. Estamos convencidos de que tenemos y hay muchas cosas maravillosas por delante, una tierra promisoria, una vida que vale la pena vivirla, pero hay gigantes. Nos olvidamos de algo. Toda la gente tiene su gigante y algunas veces tiene más de un gigante. Pero recordemos esto que dice en 1 Corintios, muy breve. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. Cuando nos acorralen estos gigantes debemos recordar eso. A menudo pensamos que nuestras tentaciones son algo especial, únicas, que el diablo nos dedica más tiempo a nosotros que a los demás y que usa más astucia, que es más sabio, que planea más con nosotros, que tiene mejores programas e ideas contra nosotros que contra cualquier otro. Pero los gigantes, tienes que decir, los problemas que te aquejan son comunes a todos nosotros. Son comunes a nuestra vida. ¡Ay, los gigantes! Pretender que no hay gigantes aquí, allá, acullá, más allá, en cualquier parte, no es correcto. No se gana nada pretendiendo no verlos, taparse los ojos o los oídos y pensar que no existen. Son tan reales como la vida misma, hermanos. Los gigantes son tan reales como nuestra propia vida. Cada quien de nosotros tiene su carga de 1, 2, 3 y quién sabe si más gigantes. Nuestro consuelo siempre debe de ser que tenemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Aquellos viejos gigantes son tan persistentes como la muerte. Gigantes burlones, hermanos, se ríen de uno. Se ríen de uno y ponen a uno, excúsenme la palabra, de relajo. Los gigantes se sonríen con sorna, son embaucadores, son tramposos, son engañosos. Nos gritan lo que podemos, óiganme esto, gritan
en nuestra conciencia, en nuestro oído, en nuestro pensamiento, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Tú nada más puedes llegar hasta ahí, tú no puedes hacer más de ahí. Eso hace el desánimo, ese gigante que es diabólico. A voz en cuello nos gritan lo que podemos y no podemos hacer. Son gigantes que en realidad nos causan terror, muchas veces nos causan miedo, y cada uno de nosotros tiene que hacerle frente. Pero si no podemos hacerle frente y estamos convencidos aparentemente de que no podemos hacerle frente, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Bueno, pues huir. Vamos a salir huyendo. Esa sería una solución, quizá la más fácil. Pero diríamos que son demasiado grandes, que no podemos. Pero la tierra es buena, fluye leche y miel, pero allá hay gigantes. No podemos hacer nada por causa de esos gigantes. La abundancia de miel y leche representa la suficiente provisión de todas las cosas buenas. Es una tierra maravillosa. Hay provisión para todas nuestras necesidades, pero hay gigantes. Ahora, si huimos, si salimos huyendo, ¿la victoria de quién va a ser? De los gigantes. ¿Y quién está detrás de los gigantes? El diablo. El diablo es el que está detrás de esos gigantes. Él es que los inocula, les inyecta para que nos estén todo el tiempo provocando. Él es el que le da el empujoncito para que se acerquen cada día más. Posiblemente yo lo tenga al lado ahí. Desánimo es un gigante, pero desánimo en el nombre de Dios no puede conmigo. Celos tampoco puede conmigo. Enfermedad, sí, me caigo, pero tengo que levantarme porque Dios me levanta. Duraré 10 días, 3 días, un mes, lo que sea, pero no voy a curar, no voy a dejar que el diablo utilice a los gigantes para separarme de la gracia infinita de nuestro Señor. Pero la abundancia de miel y leche representa la suficiente provisión de todas las cosas buenas. La victoria será de ellos si huimos. Se reirán de nosotros a carcajadas. Todo el resto de nuestra vida estaremos marcados y estaremos huidizos, arrinconados, como cuando el boxeador más fuerte le da al otro y lo lleva a la esquina y le mantiene ahí todo el tiempo, dándole con todos los golpes del mundo. Así mantiene a uno el desánimo, si uno se deja llevar, burlándose y diciendo: por supuesto, tú lo sabes y yo también, que hay una tierra maravillosa, como la Mocana, vamos a decir, negra, una tierra así que fluye leche, miel, y sin embargo, ustedes no pueden pasar, porque yo estoy aquí y tú no puedes pasar. Hasta eso se atreve este gigante a decirnos. Esa es la alternativa más fácil, salir huyendo, pero ustedes ven el problema que se crea. Toda la vida huyendo, no hay manera. Llegará un momento en que va a estar cojo y no va a poder correr, no va a tener fuerza para huir. Pero hay otra solución. En lugar de huir de esos gigantes, podemos hacerle frente y buscar la manera de conquistarlo, de enfrentarlo, no con la fuerza nuestra, que es muy exigua, es con la fuerza del Salvador, es con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo,
Es con la fuerza de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Somos como la hierba en el campo, que la brisa lleva y trae. Muy flexible para aceptar esto. Algunas veces rechazamos allí, algunas veces tenemos carácter, otras veces estamos blandengue. Para enfrentar a estos gigantes definitivamente necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente. En lugar de huir de esos gigantes, podemos hacerles frente. Esta es la solución más sensata, porque de lo contrario ellos nos convertirán en sus esclavos eternamente. Nos destruirán y nuestra vida será miserable, con muy pocas bendiciones. Todo se verá gris, opaco, oscuro, sin consuelo ni esperanza. ¿Cuáles son esos gigantes? Uno que parece destacarse del cuello para arriba es el que he estado mencionando, el desánimo, el desaliento. Quizás otros le den un nombre diferente, como los varios nombres que mencionamos. Puede ser que el desaliento no sea el gigante más grande, pero sepan ustedes, el desaliento es el más agresivo de los gigantes. Es el que más nos agrede y es el que muchas veces nos afecta más en nuestras vidas, el desaliento. Toda persona ha sido víctima de una u otra manera en su tiempo de este gigante. El desaliento ha destruido miles y miles de seres humanos. Muchas personas, puede ser que tú, yo, seamos una de ellas, se encuentran como en un callejón sin salida. Su vida se ha derrumbado, el gozo les ha sido quitado. Están tan desanimados que no saben hacia dónde voltear los ojos. El desaliento los tiene acorralados en una esquina y amenazándoles con su espada les dice: no, tú no puedes nada. ¿Quién tú te crees que eres? Tú no puedes contra mí. Y es difícil levantarse y echar a andar cuando uno ha perdido el valor y la confianza. El desaliento hace que el ánimo ruede cuesta abajo, el alma languidece, el corazón se apoca, se achica, la mente se embota, se embrutece, se entontece. Tropezamos hasta con una piedrecilla o una hoja de papel y la hacemos más grande de la cuenta. ¿Sí? Pensamos que es una montaña que estamos chocando. Todo porque estamos desanimados. Y eso es porque el desánimo se ha metido en nuestras vidas. Ese desaliento terrible que siempre está buscando una víctima para adueñarse de ella. La luz del sol se oculta, no vemos la luz del sol, está brillando y en un solazo, ¿qué va? Estamos tan desanimados, tan desalentados, que no le vemos ni siquiera, ni sentimos el calor del sol. Por delante solo vemos desesperación, la esperanza, que es lo último que se pierde, decimos nosotros, en nuestro argot muy popular, se desvanece. El deseo está agonizando, está prácticamente muerto. Y nos falta casi nada para convencernos. Oiga, es tan atrevido este señor del desaliento. Es tan atrevido. El diablo es tan atrevido porque eres tú, diablo, que utilizas al desánimo y al desaliento, que hasta casi nos convence.
de que Dios está en otra cosa, que Dios no oye nuestras oraciones, que Dios nos ha olvidado y que si no nos ha olvidado, nos tiene quizás en el último de la fila para atendernos. Eso hace el desaliento. Juega con nosotros. ¿Y de qué manera? Peligrosamente juega con nosotros. El desaliento y la desesperanza, si le hacemos mucho caso, nos aniquilan. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto al desaliento. Voy a citar 2 o 3 nombres. Ustedes recuerdan a Jonás. Jonás se desalentó y mucho. Hubo gente en la palabra de Dios que recoge que se desalentaron de una manera increíble. Podemos buscar a Job. Job se desalentó y Job era un hombre muy apreciado por Dios. Y si esos grandes varones se desalentaron, ni qué cosita soy yo para no desalentar. Pero hay que enfrentar al desaliento. Para que podamos entender los resultados del desaliento, que pueden ser bastante trágicos. Una ilustración se halla en Números 32. Número 32, Moisés fue muy claro y firme al advertir. No lo busquen si quieren, solamente le voy a narrar brevemente. Al advertir a los de la tribu de Rubén y Gad que no desalentaran al resto de los hijos de Israel, porque ellos no querían cruzar el río, no querían pasar a la tierra de Canaán. Los hijos de Rubén y Gad querían quedarse al otro lado del río, en donde la tierra, al parecer de ellos, era buena, pero para el ganado, y ellos eran propietarios de grandes ganados. Tenían grandes rebaños, y esa tierra era apropiada para esos rebaños. Ellos no querían cruzar el río. Moisés tuvo que decirles, según Número 32:15, que debían tener cuidado, porque podían desalentar y destruir a los israelitas. Sentenció Moisés: destruiréis a todo este pueblo. Esa fue la advertencia de Moisés. Estaba preocupado porque el desaliento podría destruir a la nación israelí, en este caso judía. Obviamente, cuando una persona está realmente desanimada, los resultados pueden ser desalentadores y trágicos. El desaliento hizo presa de ellos cuando los espías, recuerdan los 10, dijeron que vieron gigantes en Canaán. Habían ido a Canaán y regresaron con el informe de que todo era muy bueno, una tierra excelente, que fluía leche y miel, pero había gigantes. Y entonces el pueblo se preguntó: ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, ya la veían hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Deuteronomio 1:28. Lo voy a leer. Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos?
nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Vieron todo difícil, cada vez más difícil a raíz del informe de los 10. Con semejante informe el pueblo se desalentó. Pero es que el pueblo se olvidó de algo. Lo más importante lo olvidó el pueblo. Y por eso el desaliento ocupó el lugar. Se hizo dueño. Se habían olvidado de que Dios, a través de Moisés, les había dicho lo siguiente: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Tenían la palabra de Dios en una mano. La palabra de Dios debió ocupar las 2 manos, pero utilizaron una balanza, y la palabra de Dios no es para utilizarla en balanza. La palabra de Dios llena y carga todas las balanzas y todas las manos y todos los pensamientos y todas las ideas, pero ellos empezaron a pesar la palabra de Dios. Pesaron la palabra de Dios en una mano, y en la otra mano prevaleció ¿qué? Lo que dijeron los espías, los 10 espías que emitieron ese informe, donde hablaba de la tierra que fluía leche y miel, pero que había gigantes. Estaban balanceando la palabra de Dios con una palabra humana. Ahí se perdieron. Y por eso el pueblo de Israel duró tantos años sin penetrar a la tierra. 40 años. 40 años había durado el pueblo de Israel, porque por un momento creían en Dios, después lo rechazaban. Por un momento creían en los líderes que Dios le había puesto, por momentos también lo rechazaban. Eso es parte de la condición humana. Pero no debe de ser copiado por el creyente. El creyente debe tender su fortaleza y su estandarte en un solo punto focal: Jesucristo. Mirándolo desde nuestro propio punto de vista, tal vez digamos: qué gente tan tonta. ¿Por qué les hicieron caso a esos espías? ¿Por qué no confiaron en la palabra de Dios? Es fácil decirlo también. Pero si hubiéramos estado allí, probablemente hubiéramos estado quizás con la mayoría. Democráticamente, la mayoría ganó. Pero divinamente no se gana con la mayoría. Es con lo que Dios dice, es con lo que Dios manda. Quizás nos hubiéramos puesto de su lado y nos hubiéramos quejado, olvidando la palabra de Dios y aceptando en su lugar la palabra de los hermanos. Estos gigantes son demasiado para nosotros. La gente es alta y las ciudades están amuralladas. ¿Notaron cuán altas les parecían aquellas murallas cuando fueron vistas con los ojos del desaliento? Los espías dijeron que las murallas llegaban hasta el cielo. Versículo 28.
Se veían como paredes formidables. Y el Señor dijo, se olvidaron de eso del Señor, que el Señor ha dicho, y eso ha ocupado todos los tiempos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se le olvidó eso? Isaías 55:9. Dios sabía la altura de los muros, pero el pueblo se olvidó de que Dios lo sabía. El pueblo se olvidó de que Dios sabía cuál era la altura de las murallas y de los ocupantes de la tierra. Las murallas eran altas, pero no era para tanto, no hasta el cielo. El desánimo fue que los hizo ver a ellos la muralla como que eran topando allá en el cielo. Parecían serlo sencillamente porque eran vistas con esos ojos del desaliento, del desánimo. El desaliento es como una plaga, es como una enfermedad que se mete ella solita y difícil de sacar. Es fácil agarrarla, consume nuestra energía, nos quita todo el vigor y nos deja apáticos, tristes, embotados, desanimados y abatidos. Ese es el desaliento. Retomando lo que hemos dicho, que después de que los espías se habían explorado la tierra, regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos. El corazón de la gente latía emocionado antes del informe, porque Dios le había prometido esta tierra. Y estaban esperando ansioso el informe, lo estaban esperando. Los espías habían ido a reconocerla y esperaban ansiosamente el informe. Los espías llegaron a mostrar al pueblo hasta el fruto de la tierra y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hermosos, jugosos frutos, miel, leche. Pero vino a la otra parte, cuando dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Oh, y con temor también dijeron: también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, a los gigantes. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículos 27 y 29 de Números 13. Todo eso, miren todas las cosas que ellos le agregaron, pero eso todo fue por el desaliento. El desaliento se metió y le hizo ver todos los obstáculos del mundo. Y es que una vez que empezamos a ver las cosas a través de los ojos del desaliento, veremos más obstáculos de lo que podemos contar. Pero gracias a Dios hubo un informe disidente de una minoría, de dos nada más. Caleb era parte de esos dos. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un poco más tarde, Caleb y Josué urgieron al pueblo a confiar en que Dios les introduciría con seguridad a Canaán, y dijeron: no seáis
rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Tal era su confianza, su fe, las de Josué y Caleb. En resumidas cuentas, lo que dijeron fue: esto es pan comido, no hay ningún problema, vayamos hacia allá. Pero la parte humana, eran 10 los que trajeron el informe desalentador y el pueblo no se sentía seguro. Aquellos hombres se habían dicho: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, oigan más lo que le agregaron, es tierra que traga a sus moradores. O sea, cambiaron el informe. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y hasta se pusieron en el puesto de ellos cuando dijeron: y éramos nosotros, a nuestro parecer, eso se lo imaginaron ellos, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 31 al 33 está contenido parte de esto que he leído. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo reaccionó el pueblo ante tales noticias? Bueno, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró amargamente aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijo la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. El desaliento hace cosas terribles. Y hasta se preguntaban: ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán, designemos un líder y volvámonos a Egipto. ¡Ah, el desaliento! ¡Qué cosas terribles y pavorosas hace hacer el desaliento! Una persona abatida, una persona desanimada, no es algo bonito de ver. Hay personas desanimadas que incluso le huyen al aseo, no tienen ganas de bañarse, dejan de comer, no les interesa relacionarse con nadie, no les gusta compartir con nadie. En cierta manera son, una palabra, antisociales, o se comportan, no es que sean, sino que se comportan como antisociales. Y es porque el desaliento se ha adueñado de ellos. Y el desaliento ha tomado dimensiones tan gigantes en su vida que hace ver cualquier cosa, cualquier tontería, como una montaña, como un obstáculo insalvable. Pocos han captado el espíritu del abatimiento mejor que el poeta Edwin Markham en su poema El hombre con el azadón. Este poeta se inspiró e hizo una poesía a la cual tituló El hombre con el azadón. Y en ella el poeta Markham ve a un hombre abatido, inclinado sobre un asadón en el campo, inclinado sobre un asadón, preguntando:
un hombre sin esperanza, desalentado. Y el hombre preguntando, desalentado, abatido, postrado ahí con el asadón. ¿Y es esto lo que Dios quiso que fuéramos? Voy a leerles el poema. Algunas cosas quizá no se entiendan bien, porque es otra cultura, otra conceptualización, y algunos poetas muchas veces son medio enredados. Pero el sentido se le puede coger si se le presta atención. Dice: encorvado por el peso de centurias, se inclina sobre su asadón y clava en tierra su mirada, el vacío de edades en su rostro y la carga del mundo en sus espaldas. ¿Quién le dejó muerto al arrobamiento y a la desesperación? Una cosa que no sufre y nunca espera, impasible y estupefacto, hermano del buey. ¿Quién desgajó y dejó caer su brutal mandíbula? ¿De quién fue la mano que doblegó su cerviz? ¿Cuyo fue el soplo que apagó la luz de su cerebro? ¿Es esta la cosa que el Señor Dios hizo y le dio dominio sobre tierra y mar, para seguir el curso de los astros y buscar en los cielos el poder, para sentir las pasiones de la eternidad? ¿Es este el sueño que soñó aquel que formó los astros y le señaló su ruta en el abismo infinito, en el más profundo rincón de las cavernas del infierno? No hay forma más terrible que esta, más vilipendiada con la censura de la codicia ciega del mundo, más llena de señales y portentos para el alma, más repleta de peligro para el universo. Oh amo, señores, gobernantes de toda la tierra, ¿es esta la obra manual que ustedes dan a Dios? Esta cosa monstruosa, distorsionada y de alma aniquilada. ¿Cómo podrán ustedes jamás enderezar esta forma, tocarla de nuevo con inmortalidad, devolverle su postura altiva y la luz, reconstruir en ella la música de un sueño, hacer justicia de infamias inmemoriales, de pérfidas maldades y de males incurables? Oh amos, señores y gobernantes en toda la tierra, ¿cómo tendrá en cuenta el futuro a este hombre? ¿Cómo responder a su brutal pregunta en esa hora, cuando los torbellinos de rebelión estremecen todas las playas? ¿Qué será de los reinos y los reyes, con aquellos que le convirtieron en la cosa que él es, cuando este sordo terror se levante a juzgar al mundo después del silencio de centurias? Hermanos, yo pregunto, porque cuando estamos desalentados, todos cargamos algo de culpa, porque la culpa se contagia. En este caso, el desaliento se contagia. ¿Quién va a responder por todo el desaliento que hemos creado aquí, allá, entre los hermanos, entre las personas que no conocen? Desaliento que ha venido en todas las edades. Este es un cuadro no solo del desaliento, sino también de la condenación de quien dijo una palabra o hizo algo,
para desalentar, para aumentar el desaliento en otros. ¿Te ha abatido el desaliento? ¿Te ha hecho sentir que no puedes hacer ya nada? El desaliento causa toda clase de efectos secundarios. Una persona que ha perdido el ánimo, por lo general, es también amargada. La amargura pronto toma el control de su vida y todo se vuelve amargo. Su lengua se torna mordaz, su mente critica todo y pronto piensa que no vale mucho ni para Dios ni para el hombre. Allí lo tienen, allí la tienen, desalentado, desalentada, sin esperanza, amargado, amargada, inútil. Algunos, sin embargo, vislumbran la victoria. Y esos son los hijos de Dios. Al igual que Caleb y Josué, recuerdan las palabras de Dios y dicen: más podremos nosotros que ellos. Gigantes, pues claro que hay gigantes aquí y allí, pero Dios es capaz de derrotar a los gigantes. Vayamos enseguida, vamos a la tierra que fluye leche y miel, disfrutemos de la victoria de Dios, confiemos en Él. A los amigos que nos visitan y que no conocen de Cristo, siempre hay una mayoría rondando cerca y diciendo: es mejor andar con cautela, puede ser muy costoso, hay gigantes allí. Vamos a dejar eso de buscar de Cristo para más adelante. Yo todavía estoy joven, déjame gozar mi vida y después, cuando esté viejito y no tenga fuerzas, entonces le buscaré. ¡Qué tontería más grande! Es parte de la antología de barbarie que rodea al hombre. ¡Qué estupidez más grande! Y si mientras tú no buscas de Dios y estás en el jueguito de la candelita, te llega el momento de la verdad, y te pierdes. Amigo, amiga, podemos dar oídos a la voz que escogemos oír. Podemos oír lo que queramos, pero luchemos por oír la voz de Dios, entrar a la tierra y disfrutar de la victoria. No podemos seguir escuchando la voz de la muchedumbre y quedarnos fuera de la tierra y ser nada. Y es por eso que este gigante, para mí en esta noche, y así lo proclamo y lo declaro, por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, yo lo pulverizo, porque es un enano. Es un enano delante de la grandeza de nuestro Señor. Porque como dice el himno, todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Hermanos, espero que estas palabras sobre el desaliento, sobre este gigante molestoso y necio,
hayan sido comprendidas por ustedes y por mí y podamos aplicarla en nuestras vidas. Yo despido como comencé. Versículo 14, Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Dios le bendiga.